Bienvenidos a Onda Digital, la voz de la Universidad Cooperativa de Colombia. Conectamos saberes, compartimos historias. Comienza el viaje sonoro. Un cordial saludo para nuestros radioescuchas, para toda la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia y la comunidad en general. Mi nombre es Alexander Paniagua Galeano, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín, y creador de este programa En Todo Su Derecho. El día de hoy hablaremos de un aspecto esencial en nuestra sociedad, en nuestro departamento y en nuestra ciudad, y es el maltrato animal. Y ese maltrato animal, a la luz de la Ley 1774/2016, únicamente nos referiremos al aspecto penal y procesal penal. El aspecto penal contenido en la Ley 599/2000 y procedimiento penal previsto en la Ley 906/2004. Y este concepto, pues, surge en desarrollo de una evolución normativa. Pero antes de esto, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Isabela, mi nombre es Isabela Londoño, soy de 10º semestre de la carrera de Derecho, pertenezco al semillero de Derecho Penal y soy coinvestigadora del proyecto en donde se está estudiando la Ley 1774 de 2016. Perfecto, sí, actúa como auxiliares de investigación dentro del proyecto de investigación. De ese lado, César Pérez, estudiante de Derecho también, 8º semestre, perteneciente al semillero de Derecho Penal y uno de los auxiliares también de la investigación que hoy nos convoca. Gracias, Isabela y César. Bueno, hablemos como un poquito, César, de la evolución del maltrato animal en Colombia, en la jurisdicción penal. ¿Qué antecedentes normativos existen? Cuéntanos un poquito. En todo lo que tiene que ver con el derecho penal, bueno, antes de iniciar con esa evolución hay que decir que luego de la promulgación de la Ley 1774 se incluye un capítulo único que tiene que ver con maltrato o delitos contra los animales, delitos contra la integridad física, emocional de los animales. Luego el artículo 339A establece como pues el tipo penal de maltrato animal propiamente y el artículo 339B las circunstancias de agravación. Podemos decir que en las motivaciones para la creación de la Ley 1774 fue totalmente importante el concepto del proyecto de ley número 172 del 2015, por medio del cual se modificó la Ley 84 de 1989, la cual modificó también el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y se dictaron con eso otras disposiciones preliminares del Consejo Superior de la Judicatura de Política Criminal. Y se realizó un análisis como en los siguientes términos. Se analizó la Ley 84 de 1989, mediante la cual se adoptó por primera vez en Colombia la protección animal y las consecuencias jurídicas en contra de los ciudadanos que realizaran o llevaran a cabo conductas que maltratasen a los animales. Se analizó también la falta de reacción de la sociedad y el Estado frente al maltrato animal y la ausencia de sanciones drásticas. En ese punto es importante decir que antes de la promulgación de la 1774, las sanciones para quienes infringieran o realizaran maltrato animal no iban más allá de multas de sanciones administrativas, mayormente multas. Luego también se analiza la necesidad de crear procedimientos, herramientas y el tipo penal que permitiera a las autoridades sancionar de manera contundente a los infractores de los animales. Se analiza también el reconocimiento de los animales como seres sintientes, pero con una perspectiva social hacia el trato y el aspecto ético de los animales.
Se analizó la posible incorporación mediante el bloque de constitucionalidad de normas internacionales como la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal. Se analiza la interacción del derecho penal y la protección del bienestar animal a través de las normas penales que imponen penas privativas de la libertad. Se analiza también el cambio en la concepción y en la definición de animal en el estatuto y en la propuesta para la protección animal. Se puede decir que unos aspectos nucleares de ese concepto son, por un lado, el anterior y en parte vigente Estatuto Nacional de Protección Animal, la Ley 84 de 1989, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Eso como antecedentes y todo lo que motivó a la creación de la Ley 1774 de 2016. Bueno, dentro de esas características que acabas de reseñar, pues claramente se advierte que en Colombia hace mucho tiempo se está hablando, desde 1989, estamos hablando de más de 30 años, se está hablando del maltrato animal, pero ese maltrato animal pues no era concebido respecto de seres sintientes, ¿cierto? Eso es algo que le da un valor agregado a esta situación. Y también es importante señalar cuáles son esos animales que, según esta ley 1774 de 2016, son los destinatarios o los protegidos por la ley. Cuéntanos un poco, Isabela, cuáles son esos animales según la ley 1774 que están protegidos, cuáles son sus categorías, cuál es la descripción que hace la ley y ejemplos que podamos darle a la comunidad en general. Por ejemplo, tenemos los animales domésticos, que son los animales que están acostumbrados a convivir y depender del ser humano. En ese ejemplo tenemos los perros, los gatos, caballos, vacas e incluso gallinas. También están los animales de categoría amansados, que son animales originalmente silvestres, pero sometidos y adaptados a la convivencia humana sin haber perdido totalmente sus instintos. En esto serían, por ejemplo, caballos salvajes domesticados o aves de cetrería. También están los animales silvestres vertebrados, que son los animales que viven libres en su entorno natural y no dependen del hombre para su supervivencia. Deben ser vertebrados. Por ejemplo, los osos, los zorros, las aves silvestres y las serpientes autóctonas. Por último, los exóticos vertebrados, que son animales vertebrados introducidos de un ecosistema ajeno al país que no pertenece a la fauna autóctona. Por ejemplo, canguros, pitones birmanas y tigres de Bengala. Bueno, claramente se ve que existe una cantidad de animales que no son necesariamente de compañía, ¿cierto? ¿Como cuáles? Osos, los zorros, las aves silvestres, serpientes autóctonas, canguros, tigres de Bengala. Existe una gran cantidad de animales no domésticos. Cuando nosotros hacemos referencia a una reflexión del por qué la protección a la tutela de los animales, pues uno podría decir que se ha modificado el concepto incluso de la propia familia en el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Ya el tema de natalidad, el nacimiento de niños, pues se ha menguado cada vez más. Y es por eso importante señalar que como antecedentes jurisprudenciales
que se han referido a este tema, pues la Corte Constitucional ha abordado algunos casos genéricos y en particular. Tenemos, por ejemplo, la sentencia C467 del año 2016, donde el tema central es el estatuto jurídico de los animales. Hay un reconocimiento de los animales como seres sintientes, no como cosas. El impacto es la base de protección jurídica y ética del bienestar animal. También tenemos la sentencia C343 de 2017, principio de igualdad y de protección. Allí se declaró la legítima protección y jurídica especial de los animales, teniendo como una base que se eleva la protección de la dignidad animal a un nivel constitucional. Tenemos la sentencia C041, también del año 2017, donde se menoscabó gravemente un caso en tema de maltrato animal. La Corte pues considera que debe haber una sanción grave por el menoscabo de este sujeto titular de derechos, y en el desarrollo pues evita punir la conducta, o señala que punir las conductas como leves no son suficientes para la protección animal y se exige una aplicación punitiva mucho más rigurosa. Ya en el año 2019 la sentencia C133 hace referencia al artículo 5 de la ley 1774. Allí se ratifica la protección penal y el enfoque de bienestar animal y se sostiene un andamiaje punitivo en dicha ley. Y finalmente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, un caso muy sonado, radicado 66705-2025, es el primer caso que llega a la Corte Suprema de Justicia bajo la ley 1774-2016. Allí se delimita el sujeto pasivo, animal y vertebrado, y se analiza la gravedad del daño. Se habla de la plasticidad de la prueba y unas exigencias para sancionar el maltrato animal. Como resumen de los principales ejes centrales de esta jurisprudencia, tenemos el reconocimiento de la categoría jurídica, la protección penal graduada, el proceso penal referido al maltrato animal y el debate judicial sobre las actividades tradicionales excluidas. No olvidemos que el tema de las corridas de toros, entre otras, pues ha sido un debate que se ha tenido a nivel constitucional. Ahora bien, Isabela, hablemos cuál es el procedimiento penal en Colombia para investigar y sancionar el maltrato animal. Bueno, en el procedimiento nos encontramos que mediante la ley se crea el tipo penal consagrado en el artículo 339A de la ley 599 del 2000. En el artículo 5 se acompañó la descripción normativa de los sujetos de protección llamados seres sintientes, haciendo tipo a los animales anteriormente mencionados como domésticos, amansados, silvestres, y crearía la clasificación del tipo penal, en donde delimitaría como sujeto activo a cualquier persona, el sujeto pasivo, sea el animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado, exótico, vertebrado. La conducta típica sería maltratar al animal por cualquier medio o procedimiento causándole la muerte o lesiones graves a su salud o integridad física. El resultado sería la muerte del animal o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. El elemento subjetivo en este caso sería el dolo, que sería la intención de realizar la conducta de maltrato. En la penalidad encontramos que sería prisión de 12 a 36 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para ejercer profesiones, oficios, comercios o tenencias relacionadas con animales y una multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por último, en las causales de exclusión se encontrarían prácticas exceptuadas como la muerte del animal doméstico con fines de consumo,
siempre y cuando se encuentre el sufrimiento innecesario. También podríamos hablar de algunas de las circunstancias de agravación que están consagradas en el artículo 339b, que por mencionar algunas sería el literal A, cuando se actúe con sevicia. Ahora, a continuación, para hablar un poquito sobre el procedimiento en sí, este sería asignado para los jueces penales municipales, y también debido pues a darse la etapa de investigación preliminar ante el juez con funciones de control, con funciones de garantías. Por esto, el procedimiento judicial inicial se usa para restringir la libertad de todo aquel que cometa el punible de maltrato animal en los siguientes. La captura se da si el sujeto activo es capturado en flagrancia a la luz del artículo 301 de la Ley 906 de 2006, sea mediante un particular o una autoridad de policía. Este se dispone a la autoridad competente. Para el caso colombiano es la Fiscalía General de la Nación, quien, conforme al contenido del artículo 302, tendrá dos opciones. La primera es si la conducta punible es contravencional, es adecuada típicamente sin agravantes punitivos y no cumple ninguno de los requisitos del tipo objetivo contenidos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, deberá ordenar la libertad inmediatamente del capturado. Y si la conducta punible contravencional es adecuada típicamente con agravantes punitivos según lo previsto en el artículo 339A o se cumplen las exigencias del artículo 313, es necesario que dentro de las 36 horas siguientes a su aprehensión la persona capturada sea dispuesta a disposición del juez penal promiscuo municipal con funciones de control de garantías. Esto con el fin de que sea legalizada o no la captura y se dé el procedimiento. Muy bien. Claramente pues hemos abordado esos aspectos esenciales en materia penal, tanto históricamente desde el año 1987-89 hasta la época. Finalizar este podcast también haciendo un abrebocas. Durante este año se expidió por parte del legislativo, esto es en el mes de abril, el 18 de abril, la ley 2455 de 2025, en el cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección Animal, y con ello también se modifica la ley 1764, esto es que se imponen sanciones más fuertes, se crean unas circunstancias especiales, se aumentan las circunstancias agravantes o punitivas, y también se crean otros tipos penales, como son las lesiones que menoscaban gravemente la salud e integridad física de los animales. Entonces, vemos cómo se ha desarrollado históricamente en pro del bienestar animal unas normas que se implementan por el Estado, pero que para que exista una legitimidad, pues la ciudadanía las debe cumplir y el Estado debe garantizar que los ciudadanos así lo hagan. Esto fue una pequeña abrebocas del tema del maltrato animal como consecuencia de la investigación realizada por parte de la profesora Natalia de la Facultad de Derecho, quien les habla Alexander Paniagua, y los auxiliares de investigación Isabela Londoño y César Pérez. Por hoy no es más, un cordial saludo y un fuerte abrazo para el día de hoy, los venideros. Muchas gracias. Esto fue Onda Digital, donde el conocimiento se escucha. Gracias por ser parte de esta experiencia sonora.